Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 16 de diciembre. Vamos a ver la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. El título del devocional de hoy es Jesucristo, el siervo de Dios ejemplar, dispuesto a sufrir por hacer el bien. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 11. Dice, vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El día de ayer para el culto vimos este tema, que somos extranjeros y peregrinos, que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo. Y porque nuestro destino eterno está en el cielo, no debemos de amar las cosas de este mundo, de obsesionarnos con las cosas pasajeras, con los placeres efímeros que ofrece este mundo. Dice, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Den buen testimonio para que en el día que regrese Cristo Jesús, ellos glorifiquen a Dios y digan, wow, vaya, ellos tuvieron razón en vivir como vivieron. Que ellos reconozcan, ellos tienen la razón, ellos han hecho buenas obras. Tenemos que dar buen testimonio como cristianos, no ser piedra de tropiezo, no darles de qué hablar. Sigue en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Parecido a la palabra que vemos en Romanos 13, que nos manda a obedecer las autoridades que Dios ha puesto. Ahora no crean que en los tiempos antiguos todos los gobernadores y los presidentes y reyes eran personas justas y buenas, que solamente hoy hay reyes y presidentes malos y corruptos, dictadores, egoístas. No, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pedro también habían gobernadores corruptos y malos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de someternos a ellos, porque Dios en su soberanía los ha puesto sobre nosotros, y dar buen testimonio a ellos también. Y sigue la palabra en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vean aquí que tenemos que dar buen testimonio. Es la voluntad de Dios que demos buen testimonio y así hacer callar a los hombres malos. Dice en el versículo 16, como libres. ¿Cómo es la persona verdaderamente libre? Muchos tienen un concepto erróneo de lo que es la libertad. La libertad es hacer lo que a uno le da la gana. No, la libertad es ser siervo de Dios. Muchos piensan ser siervo, ser esclavo, no es libertad. La esclavitud es todo lo contrario a lo que es la libertad. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, los que dicen ser libres, pero hacen el mal, no son libres, porque son esclavos del mal, son esclavos del pecado. Los que creen ser libres y pecan son esclavos del pecado, mientras los que parecen ser más esclavos, esclavos de la justicia, esclavos de Dios y de Cristo Jesús, son los verdaderamente libres. La libertad nos es dada para hacer el bien y no para hacer el mal. La libertad para hacer el mal no es libertad, es libertinaje. Y eso nos lleva a la muerte, a la destrucción, a la perdición de nuestras almas. Pero la persona verdaderamente libre en Cristo Jesús es libre para servir a Dios, para servir al Señor, para vivir una vida consagrada y apartada. Sigue la palabra, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Honrad a todos, no solamente a los buenos y a los justos, a los que te tratan bien. Amad también a los hermanos y a todos los hermanos. Habrán hermanos dentro de la iglesia que quizás no te caigan bien. Pero quiero que entiendan esto. Tu reacción, tu manera de reaccionar a un hermano malo, no solamente habla de la maldad de esa persona, sino también de ti, de tu corazón. Habla más de ti que de ese hermano. He conocido personas que han dejado de asistir a la iglesia porque dicen, ese hermano es insoportable. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por el hermano? ¿O vas para agradarle a Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? Y la Biblia nos dice claramente que los hermanos que no nos caen bien, Dios los usa como instrumentos para santificarnos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La palabra de Dios, en fin, aquí nos dice que uno no puede decir que tiene una buena relación con Dios, uno no tiene una buena relación con los demás. Sigue la palabra en el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Todos buscamos justicia. Trátenme bien. Yo merezco ser tratado bien, respetuosamente. Todos buscamos justicia. Pero luego dice la palabra de Dios aquí que Jesús nos da otro ejemplo. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si lo bueno haces lo bueno y sufres al hacer lo bueno y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué soportar los insoportables? Porque Jesús me soportó a mí, yo siendo una persona insoportable, siendo yo una oveja descarriada. Somos tan buenos para señalar a los demás. Ese es insoportable, ese está mal. Y no pensamos en nosotros. Nosotros éramos ovejas descarriadas, nosotros éramos los insoportables y Jesús en amor por nosotros nos soportó. Y no solamente nos soportó un poco, Él derramó su sangre por nosotros, Él murió por nuestros pecados. Tenemos un ejemplo perfecto para seguir en Cristo Jesús, el siervo de Dios ejemplar que estuvo dispuesto a sufrir por hacer el bien. Hay muchos que sufren por hacer el mal. Y sufren justamente porque eso es lo que merecen. Pero Jesús nos muestra que debemos de sufrir injustamente por hacer el bien, aun cuando hayan tantas personas malas alrededor nuestra. Porque eso es justamente lo que Él hizo para la gloria de Dios. Y aunque no nos gusta escuchar esto, Jesús nos es ejemplo. Jesús quiere que suframos como Él sufrió, injustamente por hacer el bien, no por hacer el mal. Es que oremos para empezar este día. Es una palabra fuerte que no nos gusta escuchar. Oh Dios, ayúdame a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. A estar dispuesto a sufrir injustamente para agradarte a ti, para honrarte a ti, a pesar de toda la oposición que exista en este mundo contra mi deseo de honrarte, de hacer el bien. Ayúdame a perseverar hasta el final, a resistir y a hacer el bien para tu gloria, encomendándome a ti, que tú eres el juez justo y que tú me darás la recompensa justa. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos y hermanas.